Génesis, Bereshit, capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. 6:1 al 8. ¿Lo tienen, familia? Amén. ¿O no encuentran Génesis? Vamos a leerlo, dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh: raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Padre, ruego que usted tome el control de la predicación, que usted traiga claridad y permita, Padre, que podamos ser bendecidos con su palabra en esta preciosa tarde de Shabbat. Rogamos, amado, que su palabra sea honrada en este lugar, y que su gracia, Padre, que habita en nosotros, Padre, porque usted así lo quiso, nos ayude, Padre, a perseverar para dar testimonio, Padre, de que usted vive y reina. Amén. Todo eso lo pedimos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Pueden sentarse, familia. Hermana Laura, ¿puede decirle a mi esposa que me mande el teléfono, por favor? Necesito poner una clave para poder abrir el programa de notas. Leímos en Génesis capítulo 6, hermanos, donde en el principio, vamos a ir a Lucas capítulo 21. Abran sus Biblias, Lucas capítulo 21. Y vamos a leer hasta el verso 4, 21:1 al 4. Lucas 21:1 al 4. Dice así: levantó los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Elohim de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que ella tenía. Padre, ruego que usted añada bendición a su palabra en esta tarde, que usted me dé la sabiduría para poder expresarme con claridad, que todos y cada uno de los que están aquí puedan entender el mensaje, Padre. Rogamos, amado, que usted tome el control, que su Espíritu Santo toque nuestros corazones, y que la semilla que hoy caiga en tierra sea para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Amén. Que su palabra sea honrada en nuestras vidas, en nuestro caminar. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos.
quiero avisarles que traigo una predicación un poco extensa, pero a medida que vaya viendo la respuesta de cada uno de ustedes, voy a determinar si tengo que cortar la predicación o sigo avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque de verdad quería detenerme, pero no podía. El Eterno me estaba permitiendo poder ir y estar ahí. Baruch Hashem. Hay algo muy interesante en el capítulo 21 de Lucas, que es justamente el que acabamos de leer. En el verso 1 dice que Yahshua levantó los ojos. Pero ¿dónde estaba Yahshua? En el templo. ¿En qué parte? Bueno, en la parte donde se entregaban ofrendas. Pero hay algo maravilloso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Yahshua estaba en el templo en un tiempo específico. Estaba a días de su crucifixión. Yo no sé si ha notado, pero conforme van avanzando los evangelios, cuando se acercaba a su crucifixión, él subía más al templo, más seguido. Iba al templo. ¿Por qué? Porque su rol como Mesías sufriente giraba en torno a lo que sucedía en el templo. Hay algo muy interesante con respecto a estos pasajes, porque normalmente siempre leemos estos pasajes y nos vamos a la parte de que, ven, hay que darle al Eterno lo que nos cueste, lo que uno da con sacrificio, y eso es verdad. Uno no debe de dar al Creador nomás por dar. Uno debe de dar, ¿verdad?, con esfuerzo. Pero ese no es el punto. A lo que voy es que normalmente cuando se leen estos textos se apela a la mentalidad de tener que dar más al Eterno, tener que dar más. Pero ¿sabían ustedes que Yahshua no está hablando de eso? ¿Sabían ustedes que Yahshua no le está diciendo a los discípulos, ustedes den todo lo que tienen, refiriéndose al sustento? Amados hermanos, estos textos no tienen nada que ver con dar dinero o dar cosas a la casa de Elohim. No tiene nada que ver con eso. ¿Sabe con qué tiene que ver? Con la maldad que había en el corazón de los líderes en el templo. Con eso tiene que ver el texto directamente. Sin embargo, Yahshua puso su mirada en una mujer que dio una pequeña ofrenda, aparentemente, pero dio una gran ofrenda. De modo que aquí nos muestra que a pesar de que la mayoría de los que estaban en ese lugar tenían una mentalidad mezquina, una mentalidad completamente corrupta, y no solamente eso, no había integridad en sus corazones. ¿Y saben cómo se traduce eso? Como hipocresía. Yahshua constantemente juzgó, condenó a los líderes de su pueblo porque eran hipócritas. ¿Saben qué radicaba la hipocresía? En decir y no hacer. Eso es ser hipócrita, decir algo y no hacerlo. Dijo alguien por ahí, si nosotros viviéramos todos los consejos que le damos a la gente, seríamos personas extraordinarias. Si nosotros mismos lleváramos a cabo cada uno de los consejos que salen de nuestra boca. Imagínense yo como pastor, ¿no? ¿Qué fuera de mí? Imagínense que cada rato ando dando consejos. Baruch Hashem. Eso significa que obviamente todos debemos de tratar de ser íntegros en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos. Debemos de ser íntegros. Pero esa era la carencia de liderazgo en Jerusalén del primer siglo. Mire lo que dice: levantó los ojos y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una mujer viuda muy pobre. No dice solamente que era pobre, sino que era muy pobre, que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad
os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? Porque ella dio con fe. Pero no solo eso, hermanos. No solamente eso. Yahshua está exaltando el corazón de esa mujer, su intención. En la parasha de esta semana leemos que cada líder de tribu trajo sus ofrendas delante del Creador. Y la Biblia se toma el tiempo para repetir cada una de ellas. ¿Qué era lo que incluían las ofrendas de ellos? Y todos trajeron exactamente lo mismo. Sin embargo, se toma el tiempo de mencionar a cada tribu y cada cosa que trajeron. En vez de decir, y los 12 líderes de las tribus trajeron las mismas ofrendas. Pudo haber resumido, pero no, sino que se da el tiempo de mencionar cada una de ellas a pesar de que era exactamente lo mismo. Pero sabe que no eran iguales las ofrendas de cada uno de ellos, porque cada uno lo dio con diferentes intenciones. Cada uno trajo al Creador algo, pero aparentemente, físicamente era lo mismo. Pero ¿qué había en el corazón de cada uno de ellos al momento de presentarse delante del Creador? ¿Qué había en sus corazones? ¿Qué había en sus mentes? Eso le da una connotación diferente a ese acto. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón cuando haces algo para el Creador? Eso es lo importante. Aunque todos hagan lo mismo, siempre el Eterno va a notar que cada persona lo da con una intención diferente. La intención de esta mujer viuda era una intención maravillosa, que era justamente la intención que el pueblo debía tener. ¿Saben por qué? Porque Am Israel, el pueblo de Israel, en este momento era como una mujer que no tenía marido. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee Jeremías capítulo 3 se va a dar cuenta que el Eterno dio carta de repudio a Israel. Entonces todo Israel en ese momento se encontraba como la mujer viuda, como la mujer del flujo de sangre, como la niña que resucitó teniendo 12 años de edad. ¿Se dan cuenta? Así era la condición del pueblo de Israel en ese momento, porque se había rebelado en contra del Eterno, no en ese momento, sino desde el desierto hasta el día de su visitación, hasta el día que aquel que les dio a beber de la peña, aquel que hizo descender maná del cielo, vino y los visitó. Visitó al pueblo, visitó a su pueblo. Pero hay algo maravilloso, porque resulta que la acción de esta mujer viuda desató todo una lista de eventos proféticos. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice, si usted va al libro de Marcos, en el capítulo 12, al final del capítulo 12 y al inicio del capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que los apóstoles, los discípulos en ese momento, cuando estaban con Yahshua, se maravillaban de las edificaciones del templo, de sus edificios, de cuán hermosos eran. No solamente eso, sino que también se maravillaban porque el templo estaba lleno de ofrendas. Se acumularon las montañas de ofrendas que el pueblo iba y dejaba en el templo. Dice el Evangelio que eran ofrendas de votos que las personas hacían. Eran ofrendas voluntarias las que ellos llevaban al templo. Y hay algo muy interesante, porque ellos estaban impresionados por la hermosura del templo, y no solamente eso, sino cómo las ofrendas lo adornaban y lo hacían ver espectacular. En Marcos dice la escritura que los apóstoles llevaron a Yahshua a rodear el templo y le dijeron: mira, qué bonito el templo, mira, qué hermoso. ¿Y qué les dijo Yahshua?
De hecho, lo leemos en el capítulo 7, pero en el capítulo 7, según Marcos, está respondiendo a aquel evento o aquel momento en que Yahshua es llevado o es encaminado por sus discípulos para que miraran la gloria del templo, lo bonito que era. Desde el verso 5 en el capítulo 21, vea lo que dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En Marcos dice que le decía: mira, qué bonito está el templo, qué hermoso todo esto. ¿Y qué le dijo Yahshua? Vienen días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Y saben cuál fue la pregunta que le hicieron? Y le preguntaron diciendo, verso 7: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será qué? Pues la destrucción del templo, porque está diciendo aquí: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntan: ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y vea lo que dice. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Primera señal: se iban a levantar ¿qué? Falsos mesías. ¿Sucedió? Hasta el día de hoy se sigue levantando falsos mesías. Traigo una pequeña lista porque la lista es larga, pero tomé 5 ejemplos. Uno de ellos es que después del Mesías, o después de Cristo, como dice el calendario gregoriano, se levantó un hombre que se autoproclamó Mesías en el año 44 después de Mashiach. El hombre se llamaba Teudas. Dice que convocó a muchos seguidores porque él decía que iba a realizar muchas señales milagrosas. Una de ellas era que él decía que iba a partir el río Jordán, como sucedió con Josué. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Josué hizo que el río se secara para que el pueblo cruzara hacia Jericó? Sí, amén. ¿Lo recuerdan? Sí. Pues Teudas decía que él haría una señal milagrosa como la que hizo Josué, para que de este modo ellos se dieran cuenta que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque iba a ser un acto que en la Torah habla o apunta al Mesías, ¿no? Pero el hombre, resulta que los romanos lo ejecutaron, lo mataron, y hasta el día de hoy seguramente el polvo de sus huesos aún sigue bajo tierra. Es verdad. Se levantó otro hombre en ese periodo de tiempo que le decían el profeta egipcio, un hombre que vino de Egipto, y el hombre obviamente decía: de Egipto llamé a mi hijo. Y dice, ahí está hablando del Mesías, yo vengo de Egipto. Y el hombre le gustaba enseñar en el monte de los olivos. Pero ¿sabe qué pasó? Que los romanos lograron destruir ese grupo de personas que se reunían para escuchar al profeta egipcio. También hablaba de hacer señales en Jerusalén. Luego estuvo otro hombre en el 66 después del Mesías. El hombre era un celote y se llamaba Menahem ben Yehudá. Menahem ben Yehudá. El hombre era un celote, y si ustedes recuerdan,
y han leído un poco de contexto histórico del primer siglo, los celotes eran un grupo de judíos que ellos esperaban al Mesías, pero no al Mesías sufriente, sino al Mesías reinante, al Mesías que vendría a encabezar un grupo de revolucionarios para derrocar el imperio romano en el primer siglo. O sea que los celotes esperaban a un Mesías que viniera cabalgando un caballo y con la espada desenvainada para cortarle la cabeza a todos los enemigos de Israel y establecer el Sanedrín y hacer que todo funcionara perfectamente. Ese era el anhelo de los celotes. Y Menahem ben Yehudá él peleó inclusive en la revuelta judía contra Roma en el año 66 después del Mesías, después de Cristo. Pero ¿sabe qué pasó? Que el hombre murió. Y hasta el día de hoy el polvo de sus huesos permanece bajo tierra. Luego se levantó otro que también se autoproclamó Mesías. Pero no solamente eso, hermanos. Los que lo rodeaban decían: este puede ser un candidato a Mesías. Eso decían los que lo rodeaban. Y él se llamó Shimón bar Yora. Shimón bar Yora era uno de los líderes más importantes que también encabezó aquella rebelión contra el imperio romano. Los judíos entraron en guerra contra los romanos. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Pues que también murió en esa lucha. Y ya voy a terminar, hermanos, porque la lista es larga, nomás agarré 5. El quinto, quise decir, fue proclamado por otro rabino muy famoso, pero eso sucedió 60 años después de la destrucción del templo. Eso significa que antes de la destrucción del templo, como lo dijo Yahshua, que antes de que quedara piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, se levantarían falsos mesías. Pero también después de la destrucción del templo, ¿sabe por qué? Porque el juicio del Eterno no se concluye en la destrucción de Jerusalén, sino que eso es parte del juicio, porque el juicio comienza por la casa. Después el juicio se extenderá al mundo entero. ¿Pero dónde comenzó? En casa. En su casa, en su pueblo. Y este es Shimón bar Kokhba. Shimón bar Kokhba, proclamado Mesías por el gran rabino Rabí Akiva. Rabí Akiva declaró, según sus cálculos, según sus cuentas, que Bar Kokhba era el Mesías. Pero hay algo muy interesante, porque ¿saben ustedes cuándo es que Rabí Akiva proclamó que Bar Kokhba era el Mesías? Cuando estaba preso en Cesarea Marítima, donde también metieron preso a Pablo años antes, es decir, antes de la destrucción del templo. Cuando Pablo fue preso en Cesarea Marítima, miren, desde la cárcel Pablo escribió que Yahshua es el verdadero Mesías. Amén. Pero hay algo muy interesante. Allí en esa misma cárcel también escribió Rabí Akiva, pero proclamando a un falso Mesías, Bar Kokhba. ¿Sabe qué pasó? Que Bar Kokhba murió en el 120 y algo después de la destrucción del templo. Hay algo maravilloso, hermanos, pues resulta que todos estos que fueron proclamados Mesías, todos ellos fueron falsos, cumpliendo solo lo que el verdadero Mesías dijo.
Y no le extrañe que hasta el día de hoy haya gente que digan que ellos son también Cristo. No, y no, ahí hay un montón. Y esos son los que nosotros conocimos porque ahora hay internet. Pero cuando no había internet, quién sabe cuántos locos más allá se hayan autoproclamado Mesías. Y la gente, ¿verdad?, en su ignorancia les creía. Pero eso estaba profetizado. No solamente después de la destrucción del templo, sino antes y después y hasta el día de hoy. Pero esto no termina aquí. Vean lo que dice el texto. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿El fin de qué? El fin del templo. De eso está hablando Yahshua, del fin del templo, del fin en que las personas iban a depender de un templo físico. A ver, hermanos, yo sé que tal vez a algunos no les cuadre bien pero voy a seguir avanzando a ver si lo logran entender de la manera en como yo lo entiendo. ¿Estamos de acuerdo? Miren. Miren, y dice ahí, no os alarméis porque es necesario que todo esto pase antes de que venga el fin, pero eso no será inmediatamente. Eso es lo que dice Yahshua. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿No pasó eso con los apóstoles? Totalmente. ¿Hubo señales en el cielo? ¿Hubo terremotos en aquel tiempo? Sí, claro que sí, sí los hubo. ¿Verdad? Pablo en la celda, que hubo un gran terremoto. ¿Te acuerdas? Sí. Muy bien. Entonces dice, y los echarán de las sinagogas. A ver, hermanos, ¿a nosotros nos echan de las sinagogas? No. Entonces esa expresión no aplica para nosotros, porque no nos congregamos en sinagogas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Quiénes sí se congregaban en sinagogas? Los apóstoles y todos los primeros creyentes se congregaban en sinagogas. Y Yahshua les decía, los van a echar de las sinagogas. No solamente eso, también los van a correr de sus hogares. Va a haber, todo se va a voltear en contra de ustedes. Y así fue, hermanos. Dice que los llevarán ante reyes, ante gobernadores. Ahí está Pablo ante el rey Agripa. Y el rey Agripa, cuando escucha el mensaje de salvación, le dice, Pablo, detente, porque por poco y me persuades a ser mesiánico. ¿Y qué le responde Pablo? No solamente quisiera que tú, oh rey, seas persuadido, sino todos los que me escuchan. Mira, hermano, como predicador entiendo a Pablo. ¿Cómo me gustaría a mí también poder compartir el mensaje y todos recibieran el mensaje de una manera especial? Pero bueno, no, eso no pasa. Tampoco le pasó a Pablo. Vean lo que sigue diciendo aquí el texto. Una vez que dice que por causa de su nombre los llevarán ante los reyes, ante gobernadores, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿No pasó así con los apóstoles? ¿No pasó así con Esteban antes de ser apedreado? Dicen que no solamente el hombre hablaba con tremenda autoridad,
al grado que nadie podía contradecirle, sino que dicen que cuando le veían, su ángel era como su rostro, era como el de un ángel. Y no había forma de que le contradijeran sus argumentos. No había forma, porque no era Esteban el que hablaba. ¿Saben quién era? Este que prometió hablar por medio de él, por medio de nosotros, Yahshua. Miren, hermanos, cuando usted vaya a presentarle el mensaje a una persona, yo sé que es difícil muchas veces hacerle entender a una persona que nunca ha escuchado el Evangelio como tal, pero uno debe de confiar que las palabras simples pueden ser usadas por el Creador para llegar al corazón de ellos. No se vaya en cosas complicadas, vaya directo a lo simple, a lo que todos tenemos en común, que somos pecadores y que tenemos necesidad de un Salvador. Miren, hermanos, para que un pecador busque a un Salvador, debe de reconocer que es pecador. Cuando un pecador ignora su condición pecaminosa, pues no tiene necesidad de un Salvador. Es como la enfermedad. Cuando la persona reconoce que está enfermo, busca, ¿qué busca? El medicamento, ¿verdad? Busca la atención. Pero mientras la persona no reconozca su enfermedad, pues entonces no hará nada para combatirlo. ¿Se dan cuenta que es necesario reconocer? Así que cuando usted empiece a compartirle la palabra a una persona, confíe que el Eterno le va a dar a usted las palabras correctas, que lo va a usar. Usó a los apóstoles, y ese mismo espíritu que reposaba sobre ellos, reposa también sobre usted. ¿Lo cree o no? Amén, amén. Nosotros también tenemos ese mismo espíritu. Baruch Hashem, el Espíritu Santo. Pero sigue Yahshua dando profecía, sigue anunciando y dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos, una vez más, por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, mira lo que dice: sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren a ella, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Días de retribución. ¿Sabe usted qué es la retribución? Es el pago. Usted obtiene una retribución por sus 40 horas laborales en su trabajo. Su retribución es su pago. ¿Se entiende? Sí. Esa es su retribución. Pero aquí Yahshua está diciendo que vendrá un tiempo de retribución sobre Jerusalén. ¿Y qué retribución es? Dice aquí que será la destrucción. ¿Pero qué le está pagando el Creador de los cielos y de la tierra a Jerusalén? O más bien dicho, ¿qué fue lo que le pagó? ¿Qué fue? Que nunca se arrepintieron, que nunca obedecieron al Eterno de corazón, que nunca le sirvieron solamente a Él, porque siempre tuvieron otros dioses. ¿Sí o no? Sí, eso es. ¿Y por qué dice? Para que se cumpla todo lo que está escrito. ¿Y dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que le iba a dar su retribución al pueblo?
si se lo digo ni se lo va a creer. Daniel solamente estaba repitiendo lo mismo que Yahshua estaba citando. Está escrito. Deuteronomio capítulo 32, el cántico profético de Moisés. Resulta que Moisés cantó, pero ¿sabe qué cantó? Pura profecía de juicio sobre ese pueblo duro de cerviz que salió de Egipto. Usted va a decir, no, pero ellos murieron en el desierto. No, pero dejaron hijos. Y ellos cuando entraron a la tierra prometida, ¿qué creen que hicieron? Bueno, se lo vamos a leer, Deuteronomio capítulo 32, y usted se va a dar cuenta. Está bastante largo el capítulo, pero vamos a leer nomás a partir del verso, del verso 30, vean lo que dice. ¿Y cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? ¿Sabe quiénes son los que están huyendo? El pueblo de Israel. Uno de sus enemigos hará huir a 1000 de ustedes. De hecho, cuando estudiamos la parashá que habla sobre la bendición y la maldición, dice: ustedes huirán sin que nadie los persiga si no guardan mis mandamientos. Imagínense, huir sin que nadie lo esté persiguiendo. Imagínense el temor que iba a estar en los corazones de ellos, el miedo, sin que realmente nada lo esté provocando, ningún enemigo externo, sino que todo iba a ser espiritualmente. Y vea lo que dice sigue diciendo en el verso 30: si su roca no los hubiese vendido y Yahweh no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Miren, hermanos, esto es lo que miró Yahshua en el liderazgo de Jerusalén. Lo que está hablando aquí Moisés es justamente lo que Yahshua le decía al pueblo, le decía a los escribas y a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque quieren matarme. Ustedes no son hijos de Abraham. Bueno, si le sacamos sangre y le hacemos una prueba de ADN, ciertamente son linaje de Abraham, pero no son considerados hijos. ¿Por qué? Porque ustedes quieren hacer las obras de vuestro padre el diablo, porque el diablo es homicida desde el principio. Dice Primera de Juan que Caín era hijo del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque era hijo del maligno. ¿Sabe qué Yahshua les estaba diciendo aquí? Ustedes son hermanos de Caín. Ustedes son hijos del maligno porque quieren matarme. Ustedes no son hijos de Abraham, porque si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. ¿Saben qué hacía Abraham? ¿Saben ustedes qué hacía el patriarca Abraham? Cuando miraba a una persona, corría hacia ella, se inclinaba y le decía: ven, entra a mi casa. Entra a mi casa. Les lavaba los pies, les ofrecía comida. Eso es lo que hacía Abraham. Le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él. Al verme, correrían hacia mí y me recibieran. Pero al contrario, agarraban piedras para matarlo. ¿Sí o no? Sí. Eso hacían. Curiosamente, hermanos, cuando Yahshua habla sobre la retribución de Jerusalén,
Está citando Deuteronomio capítulo 32. Vamos a seguir leyendo, vea lo que dice. Cuando dice que la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino y su ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Yahweh juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Aleluya. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución. ¿Sabe usted cómo miraba Yahshua a los fariseos? Como sus enemigos. ¿Estoy exagerando, hermanos? ¿Cree usted que estoy exagerando? ¿No los miraba así? Sí. Claro que los miraba así. Y él dice: llegará el día, el tiempo de su retribución. ¿Cuándo? Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿No fue así en el tiempo del emperador Tito? ¿No fue así también con Nerón? ¿No fue así también con el emperador Adriano? Cuando los judíos perdieron esa guerra contra Roma y el emperador Adrián tomó Jerusalén y le cambió el nombre, y estaba prohibido para los judíos subir a Jerusalén, no podían entrar. ¿Saben cuáles judíos podían entrar en Jerusalén? Solamente los que se congraciaban con el gobierno romano. Solamente ellos. Amados hermanos, hasta Jerusalén dejó de llamarse Jerusalén por un tiempo. Todo eso pasó. Hermanos, nuestro Señor vino al mundo a traer salvación, pero también juicio. Parte del juicio ya se cumplió, pero en parte. Todavía está reservada una parte para los que en los últimos días también se rebelen a la voluntad divina. Mire lo que sigue diciendo, ya voy a concluir, hermano. Aquí, Deuteronomio capítulo 32. Mire lo que dice: embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y luego dice: vino Moisés y recitó todas las palabras, este cántico, a oídos del pueblo. Si usted comienza a leer desde el principio, dice que él provocará celos a esta nación con un pueblo no circuncidado. Esa es la profecía. Después de que venga la retribución y venga el juicio sobre Jerusalén, el Eterno, ¿qué va a hacer? Va a levantar un pueblo no circuncidado según la carne. Pero ojo,
como dice Pablo en Romanos capítulo 6, que no fuimos circuncidados en la carne o en el prepucio, que es realmente a lo que se refiere, sino que hemos muerto a toda la carne, no solamente a un pedacito de ella, sino que hemos muerto a toda la carne, hemos muerto a todo deseo carnal, hemos nacido de nuevo. Y eso es lo que está profetizando. Y es maravilloso, ¿sabe por qué? Si otra vez volvemos a Lucas y vamos al capítulo 21. Capítulo 21, Lucas. Permítanme, me movieron Lucas. Acá está. Mire lo que dice el capítulo 23. Vamos al capítulo 23, verso 26 en adelante. Y llevándole tomaron cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Yahshua. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Yahshua, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vienen días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿Se acuerdan todo lo que hicieron con nuestro Salvador? Y les dice: si esto hicieron los gentiles conmigo, ¿quién le crucificó? ¿No fueron los gentiles? ¿No estaba escrito también que era necesario ser entregado en manos de los gentiles para que hagan con él todo lo que quisieran? Así como lo hicieron con Juan el Bautista. Amados hermanos, en Isaías capítulo 40, también el Eterno avisa a su pueblo de que Él vendría, de que Él mismo visitaría a su pueblo y frente a su rostro traería la retribución para su pueblo. Pero no solamente eso, sino que también habla de que Él quitará y borrará para siempre los pecados de su pueblo. ¿De quién está hablando? De los verdaderos creyentes. Está hablando de aquella mujer que echó 2 blancas, que echó 2 moneditas, que tenía una fe genuina, que tenía un corazón sincero. Amados hermanos, Yahshua les está diciendo a los apóstoles: aprendan de esa mujer, aprendan de esa mujer. No se confíen de las cosas materiales, porque el tiempo pasa rápido. Amados hermanos, Yahshua les estaba diciendo a los apóstoles: ustedes no se preocupen por las cosas materiales, porque su misión es predicar hasta el día en que los entreguen, hasta el día que los maten. Eso es lo que Yahshua les estaba diciendo. Sean como esta mujer, como esta viuda, que da todo lo que tiene. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Exactamente lo mismo, que debemos de dar todo lo que tenemos. A ver, pastor, pues sí le conviene, ¿verdad? Amados, yo no les estoy diciendo eso. Yo les estoy diciendo que todo lo que usted tiene, que todo lo que usted es, póngalo al servicio del Eterno. Tiene una casa, pues dé hospitalidad. Tiene un carro, dé raite. Tiene dinero, ayuden. De ese modo usted también dé todo lo que tiene para el servicio del Todopoderoso. Pónganlo en las manos de Él y seamos como esta mujer viuda. ¿Sabe por qué? Porque si solamente nos enfocamos en las cosas personales, ¿cómo seremos vistos? Como aquellos que echaban de lo que les sobraba. ¿Y sabe qué era lo único que esperaban ellos? Pues un terrible juicio.
un terrible juicio. Con la ayuda del Eterno, con la ayuda del Todopoderoso, nosotros debemos de enfocarnos y de esforzarnos a ser personas sinceras, honestas, íntegras, buscar al Eterno con sinceridad, así como lo hizo aquella mujer viuda. Se dan cuenta que la acción de una mujer viuda desató todo una secuencia de profecías de juicio contra aquellos. Miren, seguramente estaban ahí los fariseos así parados junto al arca de las ofrendas. ¿Y cómo creen que vieron a la mujer esa que echó dos moneditas? Ella no llamó la atención, ¿verdad que no? No, ella pasó desapercibida. A la más del Mashiach. Pero había uno ahí que no solamente ve lo que el hombre ve, ve el corazón. Y él estaba ahí. Familia, es muy bonito darnos cuenta cómo es que nuestro Salvador, nuestro Señor, no solamente nos invita a la piedad, a la integridad, sino que también nos advierte de las consecuencias que hay, o de las consecuencias que va a obtener toda persona que se llene de soberbia en su corazón. Aquellos que de alguna u otra manera buscan destacar, obviamente vanamente, ¿verdad? El Eterno, amados, busca corazones que sean humildes, que sean sinceros. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no tenga alguna meta en su vida. Claro, téngala, pero no anteponga sus metas ante la voluntad del Eterno. Todo lo que nosotros hacemos debe de ir acorde con la voluntad del Eterno. Todo lo que hacemos, día con día, día con día. El juicio ya pasó, del que habló Yahshua. Y él mismo les dice: de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Saben cuánto dura una generación? 70 años. ¿Saben qué año fue destruido el templo? Fue en el año 70. Se cumplió al pie de la letra. Vino el juicio. Pero luego Yahshua sigue hablando, pero ya no habla del juicio de Jerusalén. ¿Saben de qué habla? Dice: vendrá gran calamidad sobre la tierra, porque el juicio de la casa ya pasó. Hoy es el día que Yahweh hizo para salvación. Dice el Salmo 95, como lo leímos: si hoy has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron aquellos que estaban en el desierto. Vieron mis obras, vieron milagros, vieron señales, y ellos dijeron: ah, sí, el Elohim que nos sacó de la esclavitud de Egipto es todopoderoso. Ah, sí, sí, sí. Pero ¿de qué sirve que lo proclames todopoderoso? ¿De qué sirve que Él hace milagros si no han conocido mis caminos? Dice el Eterno. Si no buscan mi voluntad, ¿de qué sirve? Amados, dice la Escritura que en una ocasión 4 amigos tenían un amigo en común, y el hombre era paralítico. Ya se acordaron, ¿verdad? Que dice la Escritura que Yahshua estaba predicando dentro de una casita de Infonavit, seguramente era condesa. Ahí estaba predicando y se llenó la gente. Ah, perdón por los que viven en Condesa, no lo sé. No, yo sé que ya abrieron sus casas, ¿no? Cuando la entregan, pues ahí está.
pero era una casita pequeñita. Ya existía el grupo Cadena en aquel tiempo. No, no. Entonces, ¿qué pasó? Que era tanta la gente que era imposible entrar. Y dice la escritura que ellos subieron al techo, a la azotea, hicieron un hueco y bajaron allá a su enfermo, al paralítico. ¿Y sabe para qué lo llevaron? Para que le sanara su enfermedad. ¿Sí o no? Para que lo hicieran libre de esa enfermedad, de ese problema. Pero, ¿qué fue lo primero que hizo Yahshua? Tus pecados te son perdonados. Y cualquiera podría pensar, oiga, pero pues si no lo trajimos para que le perdone los pecados, lo trajimos para que le sane su enfermedad. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué? Porque estoy hablando de esto. Porque hay algo más grave. Hay una enfermedad más terrible. Es la condición pecaminosa del hombre. Son los pecados. Los pecados es lo único que le estorbaría a una persona para poder entrar al reino de los cielos. Sus pecados. ¿Qué tiene? Que le falte un ojo, una mano, una pierna, no importa. Pero si sus pecados son lavados, entra directo al Malhut HaShamayim, al reino de los cielos. Así que considérenlo, hermanos. Consideren. Yahshua dijo, dos subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Soberbio, y el otro era humilde. El soberbio que dijo, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, dijo. ¿Sí o no? Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué más hacía el hombre? A ver si se acuerdan. Doy diezmos de todo lo que gano, oro 3 veces al día. ¿Lo dijo? Hago largas oraciones. Y el otro, el publicano, dice que estaba hincado, que ni siquiera quería voltear su rostro al cielo, sino que estaba así el hombre. Y el hombre dijo, sé propicio a mí, que soy pecador. De cierto os digo que aquel publicano bajó justificado, porque el que se humilla es exaltado, pero aquel que se exalta a sí mismo es humillado. Esa era justamente la condición de liderazgo de Israel en el primer siglo. Pero amados hermanos, eso no existió en aquel tiempo solamente. Hasta el día de hoy es algo que se repite, una conducta que se repite mientras los hombres siguen engendrando hijos. Se sigue repitiendo, se sigue repitiendo, se sigue repitiendo. Así que el Eterno nos ayude, hermanos, a no ensoberbecernos nunca y permanecer en humildad. Que el Eterno nos ayude, hermanos. ¿Saben para qué? Para lo que Yahshua les dijo en el capítulo 21. Al final de esto, ya voy a concluir con esto. Vean lo que le dice. Porque estos son días de retribución, para que las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Tremendo. ¿Saben en qué tiempo estamos? En el tiempo de las naciones, en el tiempo de los gentiles. Y el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando porque el tiempo se tiene que cumplir. Y cuando eso se cumpla, dice aquí, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia a las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y sí,
Y sigue, y sigue, y sigue. Me da un poco de gusto, porque sabemos que a nosotros, como dice aquí, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con paciencia, con perseverancia, ganaréis vuestras almas. Ánimo, pueblo. Amén. Seguimos adelante. ¿Hay guerra en el mundo? La hay. ¿Hay terremotos en el mundo? Los hay. ¿Hay hambre en el mundo? Lo hay. ¿Hay pestilencias? Las hay. ¿Ha dado señales el cielo? Las ha dado. Todo está pasando. Pero hay corazones dispuestos. Hay corazones obedientes. Los hay. Los hay. Todavía hay gente dispuesta a decir al Eterno sí y amén. Amén. Que esa sea nuestra situación. Que esa sea nuestra experiencia día con día. Decirle al Eterno sí y amén. Baruch Hashem. Usted hágalo sin importar nada. Señor Padre, aquí estoy. Ayúdame. Baruch Hashem. Póngase de pie, familia. Vamos a ver.